Bien, ya estamos por aquí, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con ustedes, de ver a Pepe y claro que a mi amigo Ricardo Ravelo el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Como siempre, cada jueves es una satisfacción muy profunda acompañarte. Saludo a Guadalupe, saludo a Pepe Reveles y también a la audiencia. Ricardo, muchas gracias. José Reveles, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos, a Lupe, Ricardo, a ti Julio, con mucho gusto y al auditorio. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Vamos a empezar hoy y tenemos en la mesa pasada comenzamos con Ricardo Ravelo, así es que hoy le voy a pedir a Guadalupe Correa Cabrera que inicie con algo que creo que nos puede llevar un ratito a analizar, porque hoy es 21 de marzo, pero dentro de 2 días se cumplirán 30 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Un expediente amplísimo, una investigación creo que de las más extensas que se hayan realizado, volúmenes enormes de investigaciones, diligencias, declaraciones, peritajes, estudios forenses, mil cosas. Y sin embargo, a estas alturas, Guadalupe Correa Cabrera, política y socialmente sigue manteniéndose la duda, la especulación de quién realmente mandó matar a Luis Donaldo Colosio Murrieta o si de veras fue un asesino solitario, si se inscribe en la pelea por el poder que se daba en 1994 o si fue de veras un incidente provocado por alguien trastornado que de manera individual decidió ir a cometer este asesinato. A estas alturas, Guadalupe, ¿cuál es tu reflexión sobre todo este caso? Ay, sí, como bien dices, esto nos podría llevar horas, como ha llevado años poder esclarecer un asesinato, un magnicidio, un asesinato de tal magnitud, asesinato político de esta magnitud. Pues hasta ahora la versión que nos ha quedado es la versión más inverosímil del caso, después de tantas investigaciones. Y a mí me parece que se está también utilizando esta cuestión de forma política. Se reabre el caso y se empieza a investigar de nuevo, pero en algún momento de esta reapertura del caso, y además de todo esto coincidió, ¿no? Con esta campaña sucia, esta vinculación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. En este momento, no estoy diciendo que sea por eso, pero de repente también se terminó, ¿no? En este momento, cuando se iba a dar a conocer esta noticia, el exgobernador del estado de Sonora, le da Mario Fabio Beltrones, le da una entrevista al portal Proyecto Puente. Y en esta entrevista, él dice lo mismo, que es lo que se tiene en ese momento, la investigación que se hizo, el asesino solitario. Nadie mandó matar a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y pues hay supuestamente había dos asesinatos, pero la forma en que él lo hace de una manera muy elegante. Él se desentiende de todas las acusaciones o las sugerencias de que él también estaba vinculado con el crimen organizado, y hay reportajes del New York Times que fue muy ad hoc a lo que iba a pasar después, con los reportajes del New York Times, de ProPublica, de Inside Crime y de la Deutsche Welle, con relación a la supuesta participación del narcotráfico en el financiamiento a la campaña del 2006 y luego la New York Times del 2008 de Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿por qué, en primer lugar, supuestamente se había cerrado esa investigación? Supuestamente sí, fue un asesino solitario, Mario Aburto, pero hay investigaciones periodísticas donde pues nos hacen dudar que esto pues pasó, ¿no? Esta investigación de Laura, ahorita olvidé. Sánchez Ley. Laura Sánchez Ley. Y bueno, pues nadie nos creemos esto. Se han hecho también series de Netflix que sugieren que hubo alguna participación en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de Carlos Salinas de Gortari mismo, aunque a veces algunos dicen que no, que se hubiera dado un balazo en el pie, que cómo es posible. Entonces, quien quiere creerlo, pues cree que ese es el asesino solitario, y hasta la fecha no ha habido pues más información que nos haga, pues, ¿dónde está la investigación que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué la hizo y por qué la quería sacar hasta ahora?
¿Y dónde está esa investigación que supuestamente cambia? Porque esto es, si se abre una investigación de esta magnitud, cambiaría completamente el panorama político y nos llevaría a recordar a ciertos personajes. ¿Por qué? Una cuestión electoral, una cuestión de lucha de poder, una cuestión de chantaje. Están chantajeando a Andrés Manuel y Andrés Manuel se va a regresar. ¿A qué grupos políticos va dirigida esta nueva investigación? ¿Dónde está esto? Hay muchas preguntas, ninguna respuesta. Pero me llama la atención esta reapertura del caso y este silencio después de la reapertura del caso, 30 años y todavía no sabemos quién mató a Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Fue Salinas de Gortari? ¿Fue alguno de los grupos que le tenía pues un cierto resquemor porque había llegado al poder? ¿Qué fue lo que pasó? Esto ya es muy contado. Recuerdo que hay un documental muy interesante de Diego Enrique Osorno que se llama 1994. Hay otra serie, Colosio, y bueno, se han escrito muchos libros. ¿Qué sabemos? Pues no sabemos mucho, no sabemos absolutamente nada. Pero lo que sí sabemos es que la elección es este año y algo pasó y por algo se envió a abrir y a investigar hasta el fondo lo que sucedió. Pero no sabemos por qué está silenciado. Bien, Guadalupe. José Reveles, por favor, tu análisis y reflexión a 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Cuál es la mayor duda que tienes respecto a todo lo que se ha publicado y dicho en todos estos años, Pepe? Parece que hay un par de cosas tardías principalmente, porque después de 3 décadas, hablar otra vez de los 2 disparos del doble, tirador, metiendo a Sánchez Ortega, pues lo que hace es meterle más confusión al asunto todavía, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el tema del asesino solitario pareciera consolidarse por el solo hecho de que el hijo de Luis Donaldo Colosio está pidiendo pues que salga libre Mario Aburto. Eso es dar en automático por sentado que no pasó nada detrás de Mario Aburto. Es decir, que él solamente por su cuenta y riesgo disparó la pistola y pues eliminaría desde el segundo tirador hasta la teoría del complot o de la acción concertada, que fue la que se manejó muy al principio con Miguel Montes como fiscal. Entonces, creo yo que también hay que destacar que Aburto, pues en sus intentos de quedar libre, está alegando más o menos lo mismo que alegó Rafael Caro Quintero. Cuando Rafael Caro Quintero fue juzgado por el presunto asesinato de Enrique Camarena, el Kiki Camarena, del agente de la DEA, y en aquella época aún aceptando que fuese culpable, pues le tocarían 30 años de cárcel y no 40 como era la cuestión federal, porque era un crimen del orden común, más allá de que fuera agente de la DEA, ¿no? No se le podía juzgar como delincuencia organizada o como un crimen de esta característica que la ley todavía no alcanzaba los 40 años, ¿no? Bueno, en el caso de Aburto es más o menos lo mismo. Según la ley de la época de los 90, del 94, la pena máxima para Aburto sería 30 años, sí, que se está cumpliendo. Pero si se considera que hubo algún asunto federal que se tocó, se afectó, digamos, en esta época, podrían ser hasta 45. Entonces, eso hace que el caso vuelva incluso
en lo jurídico a ser revisado, porque estamos hablando de lo otro, es que es político, lo del hijo de Luis Donaldo es político. Él está empleando de alguna manera esta forma de ser buena persona, ser bondadoso, ser generoso, ser magnánimo, porque le ayuda en su carrera política. Pero desde el punto de vista de las autoridades, pues sí, ya no van a dar a conocer un resultado en la Suprema Corte, por ejemplo, en donde pudiera haber dejado la puerta abierta para que Mario Aburto se fuera a su casa, ¿no? Pero eso ya no. Entonces, creo que no hemos avanzado, sino hemos retrocedido ahora con ese reavivamiento del caso Colosio 30 años después. Bien, gracias, Pepe Reveles. Ricardo Ravelo, a 30 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es el saldo? ¿Qué es la percepción que tienes a estas alturas, Ricardo? Mira, Julio, es un caso plagado de claroscuros, dudas, verdades a medias, teorías, hipótesis. Como bien refirió Guadalupe en su intervención, pareciera que las autoridades se encargaron de empañar el caso con el objetivo de no llegar a la verdad. Es decir, Mario Aburto fue sentenciado en 1995 a 30 años, a 45 años de prisión, sin que se conociera el móvil, por qué mataron a Colosio. Y que hasta hoy sigue pesando mucho la duda de que Mario Aburto fue el autor intelectual y material al mismo tiempo, según concluyó el anterior fiscal Luis Raúl González Pérez, que fue con el que se cerró el caso hace más o menos 14 años. Ahora se reabre en 2022. A ver, Ricardo, ahí se nos ha congelado el tema, la transmisión de Ricardo Ravelo. Vamos a seguir adelante. Guadalupe, en el terreno netamente político, tus consideraciones son de que ese crimen en la ejecución de Luis Donaldo Colosio fue un crimen de Estado, fue un crimen de la mafia política y relacionada con el crimen organizado. ¿Cuál es tu percepción y por qué seguimos hasta ahora sin poder saber la verdad de todo esto? Mira, Julio, en realidad yo no puedo decir qué fue lo que sucedió, si fue la mafia política y en la mafia política, porque cuando hablamos de la mafia política mucha gente piensa que es completamente homogénea, ¿no? Y que detrás de esa mafia política estaba el innombrable y el innombrable lo decidía todo, ¿no? Obviamente estábamos en la era del PRI, donde el presidente ocupaba un lugar central en el esquema de partido único. Supuestamente tuvieron sus discusiones, supuestamente se ha dicho, como dije antes, en películas, en novelas, casi, en libros, se sugiere esto. Pero ¿será cierto? ¿No será cierto? Sabemos también que pues Luis Donaldo Colosio, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues en este momento también forma parte de una élite en la política y que fue cuidado por personas muy allegadas a Carlos Salinas de Gortari cuando se quedó sin padres, ¿no? Y bueno, finalmente se dedica a la política y bien, como dijo Pepe Reveles, pues lo que acaba de decir, con que se disculpe al supuesto asesino solitario de su padre, podría ser de que, bueno, ya yo, que soy el hijo, lo perdono todo y ya, saldamos cuentas y ya no continuemos. Pero el tema de que, bueno, la Fiscalía General de la República en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, aunque supuestamente la Fiscalía debe ser una Fiscalía independiente, aunque sabemos que no es así, por muchas cuestiones, así no opera en las fiscalías ni a nivel estatal ni a nivel federal, pues abre en este caso y lo abren ahora. Por eso mismo digo que fue
Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esta fiscalía que no hace nada, pero cuando hace algo, pues supuestamente se mueve y no hace nada. ¿Quién fue? Pues no lo sé. Lo que sí me cuesta mucho trabajo aceptar es que fue asesinado por un asesino solitario en los momentos en que fue asesinado, con todas las diferentes teorías, con las investigaciones, el segundo tirador, después ya no segundo, ahora sí otro segundo tirador. Bueno, esto parece ya una burla, ¿no? Una burla a la opinión pública, un espectáculo burdo de todas las administraciones, de la misma forma que lo fue esta comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa. En realidad se quería esclarecer la verdad y en lugar de esclarecerla quedó mucho más manchada y las víctimas y las familias quedaron sin respuesta. Lo mismo que está pasando en este momento. ¿Qué pasa con la familia de Mario Aburto? ¿Qué pasó con una persona que pues supuestamente fue un solo tirador? Y además a mí me llamó mucho la atención esta entrevista, ¿no?, que dio a Proyecto Puente el exgobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, un hombre de la élite priista y que va a volver con todo, parece ser que va a volver con todo, lo campechano, lo cínico de alguna forma podría decirlo yo, ¿no? Sale exactamente en el momento en que se empieza a abrir este caso y pues da su versión. Sí, fue un asesino solitario y punto. Esto es lo que dijeron todos los investigadores dijeron esto. ¿Quién se va a creer esto? Pero bueno, desafortunadamente nadie ha esclarecido y la fiscalía hasta ahorita ha hecho un papel pésimo, pésimo porque supuestamente lo reabrió y nos quedamos en lo mismo. Bien, gracias. Ricardo Ravelo, mira nada más. De inmediato dice, sí, Elías Bautista Hernández dice, ¿por qué siempre censuran a Ricardo? Así es que Ricardo, ya puedes tú decir, me censuran y hay no sé cuántas cosas. Adriana Cerratos, chale, solo los jueves me siento para ver y escuchar a Ravelo y sale el internet con sus cosas. Ricardo, pues bueno, son las trampas de la tecnología. Sí, no tiene palabra de honor la tecnología. Bueno, adelante en lo que estábamos Solo platicando, Ricardo. completar el apunte, ¿no? Es decir, para mí es un caso, decía, plagado de confusiones porque pues así se investigó, se plagó de muchas dudas, pero también hubo mucha gente que fue asesinada y los casos no fueron investigados alrededor del caso Colosio. Por ejemplo, mataron a la hermana de Diana Laura con toda su familia en la Ciudad de México, y una de la segunda hermana se tuvo que refugiar en Austria mucho tiempo porque también fue amenazada de muerte, presuntamente porque ellas sabían muchas cosas que se tejieron detrás del asesinato de Colosio. Obviamente, dije antes de que se fuera el internet que pesa mucho la duda de que Mario Aburto haya actuado solo, haya sido el autor intelectual y material del crimen. Y esto que manejó Pepe Revela está muy interesante porque ese es el nudo y la controversia legal que en su momento, en el 94, le aplicaron el Código Federal que establecía una pena de 45 años y ahora alegan que lo que debió aplicarse fue el código local de Baja California, donde la pena máxima de entonces era de 30 años. De hacerse valer por parte de la corte, donde está el caso, pues Aburto tendría que estar libre pasado mañana. De tal manera que, bueno, es parte de la controversia, aunque la corte ya dijo que, bueno, seguirán analizando el asunto para determinar qué procede con respecto a Mario Aburto. Ahora, las nuevas líneas de investigación que se abrieron con la reapertura del caso, pues hablan de un segundo tirador, un señor Jorge Antonio Sánchez Ortega, que en aquel momento era un miembro del CISEN que estaba asignado al área de seguridad de Colosio y que dependía de Genaro García Luna, quien también ya salió salpicado en este asunto. Lo que sí no sabemos es para dónde va la investigación, porque la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República contra Sánchez Ortega pues fue negada, y según pude saber, pues hay una suerte como de consigna
parte de varios jueces, pero particularmente los que tienen en sus manos ya carpetas consignadas para emitir fallos, de que no van a obsequiar órdenes de aprehensión en contra de las personas que vayan a ser vinculadas a proceso por este caso. Creo que aquí pesa mucho el tema de los fideicomisos, el pleito del presidente con el Poder Judicial, de tal manera que, bueno, según me dicen fuentes del Poder Judicial, pues no le van a obsequiar absolutamente nada a la Fiscalía con respecto a las nuevas consignaciones que hagan en este caso. Por lo menos la primera ya se la rechazaron, que fue la de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Bien, Ricardo, gracias. Vamos, ya nos hicimos aquí un cierto enredito con los turnos, pero vamos ahora con Pepe Reveles. Pepe, vamos a pasar hay varios temas en estos días, a reserva de si quieres abundar algo más respecto al tema de Colosio, adelante, pero tenemos también el tema de lo que está sucediendo con la postura del gobernador Abbott en Texas contra los migrantes y la respuesta de México a esa ley SB4. Insisto, si quieres agregar algo sobre lo de Colosio, adelante, o pasamos al otro tema. Pepe, como quieras. Sí quisiera decir algo de lo de Colosio, algo que viví personalmente y que me interesa destacar porque eso hace que yo no piense en el asesino solitario. Tanto cambio de fiscal, ¿no? Desde que le tocó ver los primeros días el crimen a Diego Valadez antes de que fuera nombrado Miguel Montes, que se fue con la acción concertada, ¿no? Luego vino el arrepentimiento de Montes porque lo convenció Salinas de que era el asesino solitario. Eso lo vi personalmente porque Jesús Blanco Ornelas, el periodista muy conocido, ya desaparecido de Tijuana, del fundador del semanario Z, tuvo la facilidad y la fortuna de ser el único periodista que entrevistó a Mario Aburto en la cárcel, porque se lo permitió Salinas y porque a Salinas le convenía que Blanco Ornelas lo viera en la medida en que fortalecía la postura del asesino solitario, no la del complot, no la de la acción concertada. De tal manera que de esa manera volvió a dar un bandazo el asunto, y después vino doña Olga Islas de González Mariscal, que dejó por lo menos 30 líneas de investigación que al parecer no se siguieron. Luego vino Pablo Chapa Besanilla, que ya sabemos que hizo bastantes enredos porque no nada más tenía el caso de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Sino que le tocó investigar los asuntos de Raúl Salinas de Gortari, La Paca, todo eso, ¿no? Y al final vino Luis Raúl González Pérez, que terminó nuevamente en el asesino solitario. A mí me parece que tantos ires y venires, tanto capricho por parte del presidente de la República en el momento, que era Carlos Salinas de Gortari, hace pensar que había necesidad de desviar la atención para que no se pensara en que había un complot. Y de esa manera se llegó a la última conclusión, que fue la del un inicio, ¿no? Antes de que estuviera Miguel Montes. Entonces, creo que nos quedó a deber mucho las autoridades, los diferentes gobiernos, sobre todo el inicial de Carlos Salinas, con respecto de qué fue lo que pasó. Todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Y bueno, y también ahí hubo una intervención bastante bizarra
por parte del que fue gobernador de Sonora, Manuel Fabio Beltrones, que interrogó de manera alternativa fuera de la agencia del Ministerio Público al propio Mario Aburto. ¿Qué le dijo Mario Aburto? Pues no lo sabemos, ¿no? Y después está el tema que Luis Raúl González Pérez minimizó, que tiene que ver con todas las personas que fueron asesinadas que tuvieron que ver con el caso Colosio. Para empezar, Federico Benítez, el jefe de seguridad de Tijuana, y muchos otros que suman aproximadamente 18 o 19. Todo eso se publicó en su momento, pero la autoridad no hizo mayor caso y entonces las cosas quedaron como estaban, a medias. Nunca terminó de cerrarse el caso y seguimos en lo mismo. Es increíble que 30 años después pues vengamos ahora con las teorías de los dos tiradores, etcétera, y que se quiera revivir el caso de esa manera, ¿no? Sí. Y se vuelve un conflicto, digamos, un diferendo importante entre el hijo de Luis Donaldo Colosio y el presidente de la República, que dice, no, yo no voy a hacer el caso porque es un asunto que interesa al país y no es una cuestión personal que tú digas se le perdona y ya adelante, ¿no? Y que se vaya del país. No, creo que nos quedó a deber este caso y va a quedar así trunco de por vida. Bien, Pepe, gracias. Vamos con Guadalupe. Perdón, sí, Ricardo, adelante. Tu micrófono, sí. Un comentario al respecto. Esto que dijo Pepe es muy interesante, es un gran recuento de todas las inconsistencias, en efecto, pero, por ejemplo, da la impresión, por todo lo que él planteó, porque lo vivió directamente también, que la investigación va para atrás. Y por otro lado, una línea que si se exploró, nunca se quiso profundizar, fue la línea del narcotráfico. La presencia de gente del cártel del Golfo, Óscar Malherbe, la gente que respondía a los intereses de Juan García Ábrego en su momento, que era el capo del salinismo, estaban presentes en la campaña de Colosio, aparecían en actos de campaña y presuntamente financiando la misma. Esta línea de investigación, Luis Raúl González Pérez no la quiso explorar, porque dijo que no había elementos. Y a mí me parece que con independencia de si hubo o no una orden de Carlos Salinas o una acción concertada para asesinar a Colosio, pues también hay una línea que pesó mucho en su momento y que no se exploró, que fue la presencia de personajes del narcotráfico en la campaña. Y esto me parece que son de los detalles que se omitieron en una investigación de esta envergadura. Bien, Tiene Ricardo. razón, Ricardo, muy brevemente. Por eso el libro del segundo disparo de Eduardo Valle, El Búho, habla de eso, ni más ni menos. Bueno, porque lo estaba investigando. Pero, perdón, es un apunte nada más. Tiene razón. Porque Eduardo Valle estaba investigando al Búho en aquel momento. Perdón, Eduardo Valle estaba investigando a Juan García Ábrego. A Juan García. Era agente de la PGR cuando Carpizo era el procurador. Exacto. Sí. Eso dicen en Tamaulipas, ¿eh? Yo nada más digo eso dicen muchas personas en Tamaulipas y nadie quiere muy bien hablar, pero esa es la historia que yo escuché. ¿Lo de García Ábrego, Guadalupe? Juan García Ábrego. Decían que lo mandaron los de acá para mandarlo hacia el otro lado. O sea, estamos de todos lados de la frontera. Eso dicen en Tamaulipas, pero eso dicen las malas lenguas, ¿no? Y obviamente todo eso también se ha dicho en la investigación del Búho. ¿Quién sabe? No sabemos porque no tenemos una investigación oficial y la investigación oficial nos dice que fue el asesino solitario. Eduardo Valle, conocido como el Búho, dirigente de la Unión de Periodistas Democráticos, líder histórico en el movimiento del 68, un luchador siempre activo, directo, libérrimo, me parece a mí, y luego aceptó participar como investigador, agente, no sé cuál sería su plaza, en la Procuraduría General de la República, justamente para temas como estos, dentro de una postura tan libérrima y tan especial
de Eduardo Valle siempre recordado. Guadalupe. Puedo decirles una cosa también. Es que en ese tiempo, cuando hablan del crimen organizado, es algo muy interesante, ¿no? No sabemos a quién y por qué existen estos personajes, ¿no? Y con quién están vinculados. Yolanda Figueroa escribe este libro de El Capo del Golfo, Pide captura de Juan García Ábrego, así como la hermana de Diana Laura. Matan a Yolanda Figueroa después de la presentación de su libro en su casa del Pedregal, a ella y a toda su familia. Y su esposo, que supuestamente fue la fuente de este libro, si lo quieren, por ahí lo tengo, y me costó mucho trabajo conseguirlo porque no estaba en ningún lado. Y un amigo muy bueno mío me lo pudo conseguir del Colegio de México. Es bien interesante que alrededor de Juan García Ábrego, alrededor de la familia Salinas de Gortari, porque no solamente estoy hablando de Carlos Salinas de Gortari, estoy hablando de Raúl Salinas de Gortari. No sé si recuerdan que el expresidente Miguel de la Madrid vinculó a Raúl Salinas de Gortari con el narcotráfico. Obviamente se dice que el Capo del Golfo estaba vinculado con Salinas de Gortari y después la familia de Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid mismo dijo que él estaba loco, casi, y que, bueno, se retiraba de decir ese tipo de cosas. Otra cosa que sucedió muy interesante, y eso pasó en 2013, hubo un reportaje del Houston Chronicle en el cual se mencionan los vínculos supuestamente del cártel del Golfo y la familia Salinas de Gortari, y lo bajaron inmediatamente. Lo vimos unos minutos, no le pudimos sacar captura porque en ese tiempo no estábamos tan entrenados en sacarle captura con los teléfonos, pero ese reportaje salió de circulación y estuvo publicado unos minutos por el Houston Chronicle. Solamente eso, porque también está vinculado esto con quizás con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Tantas muertes, tantos dichos, expresidentes vinculando a Salinas de Gortari con Juan García Ábrego, y después lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obviamente esto parece una trama, una conspiración, una hipótesis de conspiración, porque no es teoría de conspiración, sino una hipótesis de conspiración, pero llama mucho la atención todas estas cosas que sucedieron alrededor de 1994. Gracias, Pepe Reveles. Con frecuencia, la memoria inmediata sobre el narcotráfico y el poder político se estaciona en el momento de Felipe Calderón Hinojosa declarando la guerra contra el narco, y ahí se desata una espiral que vivimos hasta ahora. Pero antes de eso, hubo una continua relación del poder político con otros grupos criminales, no tan explícitos, no tan abiertos, pero ahorita que hablamos de Juan García Ábrego, José Reveles, pues es la corriente genealógica de Juan Nepomuceno Guerra, Juan N. Guerra, que fue, ¿qué sería? Por los 50, uno de los iniciadores de algunos de los grupos criminales. Él era tío, si no me equivoco, de Juan García Ábrego, y bueno, viene esa corriente con García Ábrego como el capo o el narco favorito, favorecido, el principal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, todo eso hay que decirlo, porque si no pareciera que todo es Calderón, la guerra del narco hacia acá. Pepe. Sí, en efecto, tienes toda la razón. El tema de Nepomuceno Guerra y de su sobrino Juan García Ábrego dio muchísimo de qué hablar. De hecho, fueron los capos más conocidos antes de que existiera el Señor de los Cielos, antes de que se mencionara al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, etcétera, etcétera. O sea, eran de grandes vuelos, ¿no? Particularmente hubo una asociación que se hizo con Raúl Salinas de Gortari, porque a Raúl Salinas de Gortari se le acusó de haber sido el patrocinador, el padrino de vuelos de aviones con droga hacia la frontera norte, desde el sur del continente. Entonces estamos hablando de acusaciones que fueron en su momento investigadas y que no necesariamente llegaron a una conclusión, digamos, acusatoria, porque Salinas de Gortari sí recibió años de cárcel, pero fue por enriquecimiento ilícito, no necesariamente asociado al tráfico de drogas. Lo que sí te puedo decir es que yo tuve en mis manos
la declaración de una mujer llamada Magdalena Ruiz Pelayo, que fue la secretaria particular del papá de los Salinas, y que se convirtió en testigo protegido en Estados Unidos y declaró todo esto que te estoy diciendo con respecto del ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Entonces, sí estaba involucrado. El búho también dijo que gente cercana al cártel del Golfo es la que le habían pretendido hacer llegar a su lado a la campaña de Luis Donaldo Colosio, y él sacó en aquella declaración famosa que hizo en la Embajada de México en Washington, donde se instaló el Ministerio Público, sacó cajas y cajas de documentos en donde daba como pruebas, por ejemplo, toda la utilización de aeropuertos en Nuevo León para bajar droga, exactamente. Él lo presentó oficialmente ante la PGR dentro de la Embajada de Estados Unidos en Washington. Por tanto, no hay ignorancia de estas cosas, sino simplemente se fueron dejando de lado y ya no se prosiguió en esta investigación para llegar pues, hasta el fondo de lo que sería el narco de aquellas épocas. Bien, Pepe. Ricardo Ravelo, sobre estos temas, Sí. Juan N. Guerra, Juan García Ábrego, la antigua conexión del poder político con el crimen organizado. Ricardo. Bueno, Juan N. Guerra sabemos que fue el padrino del crimen organizado en México de esa época, de los años 40, o un poco antes. Se le atribuye que él empezó traficando alcohol y luego pues se convirtió en un narco, un cacique en Tamaulipas, que brindaba protección a mucha gente y estaba muy bien conectado con el poder. En efecto, él es tío de Juan García Ábrego, la muñeca, un personaje que fue extraditado en el sexenio de Zedillo. Bueno, extraditado no, perdón, aclaro, fue desterrado. Vino un avión de la DEA a Nuevo León y lo subieron y se lo llevaron. Así de simple. Y obviamente, pues ahora está purgando, creo que 2 cadenas perpetuas. Esto que refirió Guadalupe sobre el libro del Capo del Golfo, que yo también lo tengo, porque a mí me tocó cubrirlo, ese asunto, ese crimen, la noche o la tarde que presentaron el libro, publicado por Grijalvo. Esa noche entró un comando a la casa de Yolanda Figueroa y la asesinó a ella, a su esposo y a sus hijos. Exacto. Por la publicación de ese libro. Ese libro, por cierto, además de que es una gran historia, que todo indica que se la contó su esposo, porque su esposo fue agente federal y otros policías. Refiere pocas fuentes, pero es una historia muy sólida que no fue desmentida. Ahí aparece una fotografía que resultó, pues a la postre, un verdadero escándalo, porque aparece Sócrates Campos Lemus, aquel líder del 68 acusado de traidor y de ser el informante de los militares, departiendo precisamente con Juan N. Guerra, Juan García Ábrego, en el restaurante del propio N. Guerra que tenía en Matamoros, y ahí aparecen abrazados con una mesa llena de botellas de alcohol. Y lo curioso de esto es que Sócrates después apareció como asesor de comunicación social de la PGR en tiempos de Macedo de la Concha, y era el encargado de repartir, según las denuncias de entonces, de repartir dinero a la prensa, y en otros casos repartía también el famoso chayote, pero en especie, porque había muchos periodistas que se dedicaban al consumo de cocaína y él era el que repartía pues ciertas cantidades de droga para atender bien y tener bien aceitadas las relaciones con los medios de comunicación. A Campos Lemus también se le relacionó con los Zetas.
y a nombre de ese grupo criminal, pues también atendía a mucha prensa de la Ciudad de México y de la provincia. Entonces, pues es un libro histórico que también pues se inscribe en este contexto del caso Colosio, porque como lo mencionamos hace un momento, el narcotráfico estuvo presente en la campaña de Colosio, pero extrañamente esa línea de investigación nunca se quiso explorar a fondo. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, ¿algo más sobre el tema? Sí. Nada más les quiero enseñar el libro. A ver. Bueno, pero son las copias y el Piedras Negras se llama, Ricardo. El gran restaurante. Y aquí está la foto, ¿no? Esa es la de. Ahí están las botellas de vino. Ahí está. Sí. Ahí está la foto. Sí, este libro para mí es un tesoro. Bueno, no tengo el libro, pero tengo las copias porque no las pude conseguir. Pero en un momento se desapareció este libro. Este libro no se encontraba en ningún lado. Ricardo lo vio porque él cubrió ese caso, pero era imposible encontrar ese libro. Y yo quiero de Grijalvo, entiendo, ¿verdad? De Grijalvo. Y allá la audiencia dijo, ¿cómo se llamaba? El Capo del Golfo, Vida y Captura de Juan García Ábrego. Lo tengo aquí porque es como un tesoro para mí, por muchas cosas. Precisamente, Maceo de la Concha y bueno, toda una serie de personajes turbios en ese tiempo. ¿Cómo se llama? Calderoni, ¿no? Se llama el primer apellido. González Calderoni. Guillermo González Calderoni. Guillermo González Calderoni. En ese tiempo, sí se ubicaban a estos grandes capos y se relacionaban con la política directamente. Lo que vivimos ahora es una situación muy diferente. Tenemos un panorama criminal muy fragmentado, muy complejo y no necesariamente estamos vinculándonos todo el tiempo con tráfico de drogas. Pero en ese momento pareciera ser que el Ejecutivo Federal estaba así de vinculado con el cártel del Golfo. También cada uno de los presidentes de la era priista, de la era tardía priista, supuestamente tenía su capo favorito, ¿no? Primero el Señor de los Cielos, obviamente, primero Juan García Ábrego, luego el Señor de los Cielos. Fue una época interesante. Pero bueno, ya vamos a ir por otro lado. Solamente quería enseñarles este libro. Bueno, pero libro interesante y qué curioso que no hubiera desaparecido y no hubo reedición, por lo que veo, ¿verdad? No. Pero pues podemos volverlo podemos volverlo ya se murieron. A subir. Los derechos ya deben de estar liberados. Yo creo que sí, aquí está. Hoja por hoja. Muy bonito. Hoja por hoja. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Guadalupe, ¿qué tema de los varios que tenemos pendientes quieres abordar antes de que se nos agote el tiempo? Entonces hay varios. Sí. SB4, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, si no pasa nada en los siguientes días, pues toma una decisión histórica que es que el Estado de Texas pueda, por sus propios medios, pueda hacer política migratoria o involucrarse en la política migratoria, que era una cuestión de orden federal. La migración es una cuestión de orden federal, el cuidado de las fronteras y el crimen organizado que viene vinculado a eso para, obviamente, el Partido Republicano, porque el Partido Republicano, los migrantes significan droga y significan frontera y significan trata de personas y significan todo. El gobierno mexicano, obviamente, reprueba categóricamente esto porque dice, ¿quién nos va a deportar? ¿Nos van a deportar los tejanos o nos va a deportar ICE, ¿no? Nos va a deportar el Departamento de Seguridad Interior o la policía del estado de Texas. Esto va a ser esto va a ser una cosa loquísima. Al final, esto simplemente es un espectáculo mediático por parte de los republicanos, pero va a causar un caos tremendo. ¿Quién se va a encargar de las deportaciones? Es una maquinaria impresionante migratoria. No creo que el gobierno de Texas tenga la capacidad ni la forma de hacer estas cosas, ellos operando solos, como no se van a coordinar, porque los republicanos están diciendo que Joe Biden tiene fronteras abiertas, lo cual es una mentira, pero porque además de todo, Joe Biden sigue deportando,
tiene cierre de fronteras, existe la patrulla fronteriza, obviamente de manera selectiva, algunos entran, algunos no, algunos entran por autoridades corruptas, pero esto va a ser tremendo. Entonces, creo que la posición de México en este sentido va a ser muy importante, esto va a ser tremendo para los coyotes, esto es un gran negocio que van a ser los que finalmente se van a aprovechar, van a vender pues sus servicios a muchos mayores cuotas. Los mexicanos y los migrantes van a seguir llegando a Estados Unidos cada vez con más problemas. Ahora se van a muy probablemente desviar los flujos de Texas hacia otras partes de la frontera, probablemente a California y al estado de Arizona, donde los gobernadores son demócratas. Entonces, como siempre, ¿no? Los flujos se van cambiando, se van dirigiendo a lugares donde los migrantes los van a tener más difíciles, porque si van a pasar por Arizona, ahí hay narcotráfico que está vinculado con las redes de tráfico humano y está el desierto. Y por el otro lado, pues está la parte de California, donde también las cosas se van a poner bastante feas por el lado del coyotaje. Las redes de tráfico humano funcionan de una forma impresionante en la frontera entre California y Baja California. Ahora, también creo que la presión del gobierno mexicano va a ser muy importante, ¿no? ¿Con quién va a vincularse el gobierno mexicano y con quién se van a vincular los gobernadores? Porque todos son de Morena, van a operar en el sentido de la federación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gobernadora del estado de Chihuahua? O si llega otro gobernador panista, entonces sí se va a vincular con Greg Abbott, que eso fue lo que trató de hacer Greg Abbott con Francisco Javier García Cabeza de Vaca y con Maru Campos. Entonces vamos a ver qué sucede, y también el estado de Coahuila por el otro lado, pues también puede jugar ahí sus cartas. Entonces, esto es un verdadero es un verdadero desastre, ¿no? de la política migratoria estadounidense, y bueno, obviamente con una Suprema Corte de Justicia que está formada principalmente por jueces de la Suprema Corte que están vinculadas a la derecha y al trumpismo en particular. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo, yo ya iba a decir que te censurábamos de nuevo, porque saliste unos segunditos, pero ya estás de regreso. Sí. Ricardo, el tema que quieras abordar de los varios que teníamos considerados para hoy, se nos ha ido el tiempo con lo de Colosio y todos sus intríngulis, pero adelante con el tema que quieras abordar, Ricardo. Sí, yo uno de los puntos era el asunto de las listas de los desaparecidos, que bueno, ha generado ahí una polémica, respecto de las cifras, ¿no? A partir de lo que esta organización de Data Cívica maneja, de que existen inconsistencias en la lista de personas desaparecidas o personas que supuestamente han sido encontradas. Entonces, están solicitando que se ajusten los criterios. Se habla incluso de que se están rasurando los listados para presentar listas con menor número de personas desaparecidas, de tal manera que todo esto ha generado polémica, discusión, controversia, porque unas son las cifras de la Secretaría de Gobernación y otras las que ha podido documentar Data Cívica, de tal manera que, bueno, pues esto es verdaderamente riesgoso, porque hay muchos casos, por ejemplo, de personas que han salido de la lista y no han sido encontradas, y otras personas que han sido encontradas y siguen apareciendo en la lista de desaparecidos, de tal manera que yo creo que, bueno, esto ya pues ha generado mucha confusión, porque se entiende que cuando estaba el señor Encinas en la Secretaría de Gobernación, uno de los puntos centrales que se le reconocen es que él puso orden en el tema de los listados, de los bancos de datos, después de haber pues recibido un cúmulo de información revuelta, confusa, pero ahora de nueva cuenta pues salen estos datos de posible rasuramiento de la lista, y bueno, pues se está solicitando que se hagan un cotejo de información, un cruce de información para poder verificar
el número exacto de desaparecidos y el número exacto de personas que han sido encontradas y que siguen apareciendo en la lista de desaparecidos. Yo creo que este tema es sumamente importante porque no es solamente la denuncia de Data Cívica, hay otros colectivos que han puesto el dedo en este renglón, Julio. Bien, Ricardo, gracias. Pepe Reveles, por favor, de los temas que teníamos pendientes, lo que quieras abordar, por favor. Mira, yo quisiera insistir en el tema de la frontera, de la actitud que tiene el gobernador de Texas, ¿no? Nunca ha habido digamos, una embestida tan frontal contra los migrantes como este gobernador que se va por la libre, que incluso viola las propias leyes de los Estados Unidos, tomando un asunto federal como local suyo, como estatal, dándole permiso a sus policías, facultar a sus fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones, ni siquiera llevar a juicio o a una estación migratoria a quienes incurran digamos, en el delito, entre comillas, porque ahora se va a calificar de delito, se quiere calificar de delito, al hecho de ingresar de manera irregular a territorio tejano. Entonces, creo que esto puede llevar a cuestiones demenciales, como voy a citar un par de ellas, porque salieron en redes, no por otra cosa. Yo sé que seguramente son falsas noticias, pero da el tamaño del odio, de la medida que está poniendo Abbott para que la gente no quiera saber nada de los migrantes. Me llegó, no sé de dónde proviene, porque no trae fuente, de que hay en la frontera con México, en el Río Bravo, Abbott, con ayuda, digamos, con el auxilio, con el patrocinio de otro gobernador, puso 5,000 cocodrilos. Están flotando ahí, según esto. Y que, pues, obviamente, pues no va a ser muy fácil, digamos, que trasponer la frontera por las aguas, ¿no? Y no solo eso, sino que el mismo video en donde se ven los cocodrilos ahí revolcándose, subiendo y bajando por las laderas y diciendo que ya se merendaron algunas vacas, ¿no? Están atacando los animales, etcétera. Dice que también van a importar cientos de miles de pirañas del Brasil para ponerlas también en el río del Bravo. Digo, yo sé que es una desmesura lo que estoy diciendo, pero es una desmesura que está en redes. O sea, Sí. la transmitieron a la gente como si fuera, ya hubiera ocurrido esta semana, ¿no? Entonces, creo que a eso puede llevar una campaña como la que está siguiendo Abbott en Texas, ¿no? Y como por eso hace que reaccione de alguna manera hasta que parece exagerado en adjetivos, ¿no? El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque habla de que es draconiana, que es contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas de la convivencia humana, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia. Se mete hasta con la Biblia diciendo, estos van a la iglesia a rezar y bueno, y no tienen el menor respeto al visitante, al extranjero, al visitante extranjero. Entonces, creo que vamos a llegar a unos extremos de ese tamaño si se continúan avanzando estas políticas totalmente pues depredadoras de los migrantes ahí en los Estados Unidos.
Bien, Pepe, bueno, pues estamos ya en la parte final. Nos queda un minutito, 2 minutitos para un postre de quien lo desea hacer. Guadalupe Correa Cabrera, 1 o 2 minutitos finales, por favor. Bueno, un poco sobre el tema de las desapariciones, porque he escuchado muchos comentarios últimamente con esto de Data Cívica y bueno, sabemos que hay muchas fundaciones que están apoyando a las madres buscadoras y creo que el tema de las desapariciones no podemos obviarlo. Creo que todas las madres tienen derecho de encontrar a sus hijos, sea quienes fueron o sea lo que sea. Lo que sí sabemos es que, bueno, no sabemos dónde están las víctimas. Son víctimas tanto los desaparecidos como las familias de los desaparecidos. Hay personas que dicen que muchos de los desaparecidos fueron miembros del crimen organizado. Hay algunos que se refieren al hecho de que, bueno, son criminales de alguna forma queriendo, una gran parte, ¿no? Porque hay de todo, víctimas colaterales y hay desaparecidos que formaron parte de las organizaciones criminales. Para algunos, estos son un número muy importante. Lo que sí es cierto es que en ese momento, en los años más importantes de la iniciativa Mérida, de la guerra contra las drogas, del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, recuerdo también el gobierno de Duarte en Veracruz, la relación entre la Marina, la policía, por ejemplo, en el caso de Veracruz, después de varias entrevistas que se hicieron, estas desapariciones por parte de las fuerzas federales y estatales en algunas partes, como en el caso de Veracruz, explican muchas de estas desapariciones, porque en esa guerra contra las drogas, cuando se les trataba de cucarachas, cuando se les trataba al crimen organizado también desde la narrativa del gobierno federal, se hicieron muchas cosas. Se desaparecieron muchos cuerpos, se enterraron algunos, se disolvieron algunos otros, porque no solamente los que disuelven cuerpos son los Zetas. Ahora bien, hay que entender mejor quiénes fueron y quiénes se dijeron que fueron los Zetas y por qué creció tan grande, creció tanto esta organización con un tema militar. Pero independientemente de los Zetas, no solamente los Zetas disolvían cuerpos, no solamente los Zetas mandaban y tiraban al mar los cuerpos, las fuerzas federales, pero es interesante también cómo se trata este tema, como si los desaparecidos no hubiera realmente una explicación. Los desaparecidos son víctimas, fue el Estado, pero hay que entender que fue el Estado mexicano, fuerzas del Estado mexicano, pero hay personas, no, a veces hablar del Estado que nos perdemos, que estamos hablando de gobiernos y estamos hablando de personas que tuvieron la decisión, el gobierno, el presidente de la República y todos aquellos, los gobernadores y los miembros de las agencias de seguridad que se dedicaron a desaparecer a los que llamaban criminales, a los narcos, así los llamaban en ese momento, tienen la responsabilidad. Y ver esto, como lo estamos viendo, como también lo están viendo las fundaciones, como que fue el Estado, esto diluye este acuerdo que también tuvieron las dos naciones, México y Estados Unidos, y México actuó con la venia de Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, para cerrar, 2 minutitos, por favor, 1 o 2 minutitos, y luego vamos con Pepe Reveles. Sí, Julio, mira, a mí lo que me llamó mucho la atención es el caso Guerrero con el asunto de Yankee Cotán, el normalista asesinado hace unos días allá en Guerrero, que bueno, finalmente después de varios días de ocurrido este caso, pues finalmente parece que lo cierran con la vinculación a proceso de 2 policías, que pues cínicamente, no obstante las evidencias, pues seguían alegando que actuaron en defensa propia. Entonces, pues ante el cúmulo de evidencias y de pruebas, se logró acreditar que no fue así, que en realidad estos policías actuaron con abuso de autoridad, dispararon al estudiante y lo asesinaron, que nunca hubo drogas, ni hubo un fuego cruzado, ni una balacera, ni nada de lo que se dijo inicialmente, entiendo que con el afán de sembrar mucha confusión en este caso. Pero como lo apunté la semana pasada,
a mí me parece que esto le sale barato al gobierno, es decir, llevar a la cárcel a 2 policías me parece muy poco, muy pobre la pesquisa, y los funcionarios de alto nivel pues nada más fueron destituidos, pero no se conoce lamentablemente hasta ahora que haya una investigación que apunte al jefe de la policía, a las vinculaciones que hay con el crimen organizado y sobre todo este ataque permanente a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Ojalá la investigación no se quede ahí, sino que pues escale, porque me parece que hay suficientes elementos como para llegar más arriba, incluso a la cúspide del poder. Bien, Ricardo, gracias. Pepe Reveles, por favor, para cerrar el programa, postrecito. Gracias. Pues muy brevemente también sobre el tema de los desaparecidos. A mí me parece que es muy importante que el gobierno deje de hacer categorías y subcategorías, porque es como meter en casilleros a personas que siguen sin aparecer, que no se sabe qué pasó con ellas, ¿no? Y que entonces quedan revoloteando por ahí por las cifras, ¿no? No es que esté alterando las cifras de desaparecidos, sino que les está asignando un calificativo a cierto número de estos desaparecidos que hace sospechar que podrían dejar de estarlas buscando después, ¿no? Estamos hablando de la cifra que da exactamente data de 62,112 de personas desaparecidas que corren el riesgo de que el gobierno ya no las busque. ¿Por qué? Porque 28,090 fueron registradas con datos insuficientes para saber quién es la persona, y 36,022 como sin indicios para buscarlos. O sea, si yo no tengo indicios para buscar a alguien, pues ¿por qué lo voy a andar buscando? O sea, ¿cómo voy a buscar? ¿Qué labor voy a hacer? Voy a hacer la misma labor de las madres buscadoras, de que voy a los lugares que me indican, a donde me sugieren que hay tierra removida y que ahí voy a tratar de averiguar de la manera que pueda, ¿no? De la manera más primitiva, si se quiere, buscar entierros. Bueno, creo que no es el camino. Creo que debería haber un poquito más de respeto a la sensibilidad de los familiares de los desaparecidos, para no estarles anunciando nunca que ya no se va a buscar a su. Bien, Pepe, muchas gracias. Gracias, Guadalupe, gracias, Ricardo, gracias, Pepe. Como siempre, una espléndida mesa. Siempre me congratulo de ser aquí simplemente un conductor de las muy valiosas y valientes opiniones, contexto e información que nos dan aquí en esta gran mesa. Así es que, Guadalupe, Pepe, Ricardo, seguimos adelante. Gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego, que les vaya muy bien.